Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver el ejemplo número 2 de las ecuaciones diferenciales parciales. En el anterior ejercicio habíamos resuelto por el método de integración. No simplemente hay un solo método para resolver este tipo de ecuaciones. Ahora, si nosotros observamos, no se puede resolver por el método de integración. En el anterior video ya habíamos visto que sí se podía porque simplemente había una diferencial. En este caso ya existen dos diferenciales y para colmo, las diferenciales no son dependientes de la misma variable. En acá está la diferencial de x y la diferencial de y. Eso implica de que nosotros no podemos aplicar la integración porque la integración aplica todos los términos en función de una sola variable. Entonces, el método de integración descartado no nos sirve. Entonces, lo que vamos a hacer cuando se encuentran con este tipo de ejercicios es utilizar el cambio de variable en su forma cruzada, ¿ya? Entonces, vamos a decir, vamos a utilizar ese cambio de variable en el cual vamos a eh, notar de que la función u vamos a cambiarla con otra función, pero el cambio de variable va a estar adentro, ¿ya? Vean que simplemente a la variable y no le estoy modificando para nada. A la variable x, ahí sí estoy haciendo el cambio de variable. Entonces, con ese entendido, como ya sabemos, tenemos que utilizar este cambio de variable que afecta a la variable x, ¿no? Introducimos nuevas variables. Entonces, ¿cómo es la forma cruzada? Nosotros podemos escoger o bien esta diferencial o bien esta otra diferencial. Lo que me indica este método es hacer desaparecer una de estas dos de tal manera que se pueda aplicar el método de integración. Entonces, lo que yo voy a hacer es mantener esta diferencial y eliminar a esta diferencial de acá. Entonces, ¿cómo se hace? El valor de z o el cambio de variable z va a ser igual a las constantes cruzadas por las variables. ¿Qué quiero decir? Que la constante b que está acá, su cruzado se está multiplicando con su cruzado que sería la variable x. Menos, siempre hagan eso con el signo negativo menos, de esa manera sí se va a poder reducir, menos la constante a con su cruzado que sería y. Entonces, en este tipo de ejercicios, siempre traten de utilizar este método, ¿ya? Entonces, seguimos. Por sumatoria de derivadas parciales, nosotros en cálculo 2 ya habíamos visto que cuando se introducen nuevas variables a nuestras ecuaciones diferenciales o a nuestras derivadas parciales, se podría expresar de otra manera. Vamos a notar que vamos a tener este gráfico y en este gráfico denotamos lo siguiente, que la variable u depende de f. Esta variable u que depende de x y y, pero a la vez estamos haciendo con el cambio, lo estamos convirtiendo en una nueva función, ya se convierte en f. Es por eso que dice que depende de f. Entonces, decimos, esta variable f de quiénes depende, de z y de y. Por lo tanto, estoy anotando, la variable f depende de z y depende de y. Luego decimos, nos preguntamos, la variable z también depende de otras dos variables. En este caso van a ser x y y. X y y. Adicionalmente, si se fijan bien, la variable f solo depende de y, por eso es que este tramo ahí muere, ¿no? Entonces, para poder realizar esto, nosotros tenemos que hallar las diferenciales, ¿no? La diferencial de u respecto de x y la diferencial de u respecto de y. Entonces, como ya tenemos el gráfico, ya entendemos más o menos cómo funciona el gráfico, deberíamos de hallar esas diferenciales, la diferencial de u respecto de x. Para hallar esto tenemos que seguir los caminos que nos llevan a la variable x. Entonces, partimos de u. La diferencial de u respecto de x va a ser igual a la diferencial de f respecto de z. Pero esta diferencial de z depende de x y se multiplica diferencial de z respecto de x. Y ahora, ahí muere el camino para x. Ahora, para la variable y, la diferencial de u respecto de y va a ir de esta manera. La diferencial de u respecto de y va a depender de la diferencial de f respecto de z y la diferencial de z respecto de y. Diferencial de z respecto de y. Pero ahí no muere, hay otro camino, ¿verdad? La diferencial de u, que depende de f, y por lo tanto se anota la diferencial de f, que depende de y.
Una vez entendido eso, nosotros tenemos que hallar una nueva función que simplemente dependa de z y de y. Tenemos que hacer desaparecer a la variable x si se dan de cuenta. Entonces, utilizamos el cambio de variable. Este es nuestro cambio de variable en el cual nosotros tenemos acá las diferenciales que no nos importan, ¿no? Deberíamos de eliminar. Y lo que hacemos es derivar parcialmente cada una de estas. Diferencial de z respecto de x, si agarramos esta función, la derivamos respecto a x, nos va a dar b. Si agarramos esta función, la derivamos respecto a y, nos va a dar menos a. Entonces estos valorcitos reemplazamos en sus equivalencias y tendríamos lo siguiente, ¿no? Para esta primera función simplemente nos queda b por la diferencial de f respecto de z y pasa lo mismo en abajo. En abajo simplemente se reemplaza con menos a y nos quedaría este término de acá más esta otra función. Entonces ya hemos hallado sus equivalencias en función de las nuevas variables que yo me estoy inventando con el cambio de variable. Entonces lo único que me faltaría hacer es reemplazar en la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial de inicio. Reemplazamos con los valores que ya habíamos hallado. Entonces por propiedades y por simplificaciones matemáticas notamos que este término de acá se simplifica con este. De tal manera que vamos a obtener este siguiente resultado y todo este término se va a igualar a cero. El objetivo de nosotros era eliminar una de las diferenciales y hasta ahí nos funciona. Entonces, esto ya va a estar igualado a cero, esta b pasa a dividir, no pasa nada. Entonces acá sí podemos utilizar el método de la integración. Deberíamos de tomar algunas condiciones, ¿no?, de integración. En este caso tenemos a la diferencial de f que está derivada parcialmente de y, la multiplicamos con una diferencial total, pero no se puede eliminar, ya habíamos visto eso, y tomamos unas condiciones. Mi diferencial parcial se convierte en total siempre y cuando aparezca una constante nueva. ¿Por qué h de z? Porque si se dan de cuenta, si nosotros integramos respecto a y, la otra variable que nosotros deberíamos de añadir es z. ¿Por qué? Porque yo tengo esta función que depende de z y de y. Estoy utilizando y, entonces me debería de sobrar z. Entonces, con ese dicho, la función de las derivadas parciales se convierten en totales. Entonces, sí se puede integrar. Esto de acá desaparece con la diferencial de y, ¿no? Y la diferencial con la integral desaparece. Entonces, este término de acá se supone que deberíamos de anotar una constante cualquiera, pero nosotros vamos a anotar a la constante que ya habíamos dicho. Es esta, ¿no? Entonces, diríamos, mi función f se puede anotar de esta manera, obviamente lo estoy anotando, pero tenemos que tener en cuenta de que nosotros habíamos partido de la función u de xy que tenía un valor equivalente a esto. Entonces bastaría con reemplazar esta función con la función u de xy. Reemplazamos y adicionalmente reemplazamos a la variable z. La variable z, recuerden que teníamos, que tenía esta forma. Entonces, para nosotros, esta sería la respuesta. Claro, esta respuesta siempre y cuando no vea condiciones iniciales. En el caso de que vea condiciones iniciales, ya la respuesta debería de estar en función de bx menos ay. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a resolver un ejercicio que tiene condiciones iniciales y que van a entender de una manera mucho mejor, ¿ya? Entonces, este video termina acá. Les invito a que vean el siguiente video y gracias por su atención.